tiene la palabra el director del foro de la Fundación Foro Jovellano. Buenas tardes, señoras, señores, autores de los artículos, patronos de la Fundación, señor presidente de la Fundación, don Jesús Menéndez Peláez, muchas gracias por su asistencia, también don Fernando Adaro, también gran colaborador de este foro jovellano durante muchos años, encantado de volver a verle de nuevo. Gracias. Muy bien, a ti. Buenas tardes y gracias por su presencia en este acto. Quiero en primer lugar disculpar la ausencia de nuestro presidente, don Ignacio García Arango, que por motivos familiares propios de la época estival no le ha sido posible estar con nosotros como era su deseo. Entonces se encuentra fuera de Gijón y no es posible su presencia. En esta presentación no quedaría completa sin que al menos tengamos un breve recuerdo para quien lo ideó, nosotros que nuestro querido Juanjo Plans, Juan José Plans. Solamente con citarlo, yo creo que ya recordamos todos su persona. Un nuevo número del almanaque se asoma hoy a la luz como la revista que vincula al Foro Jovellanos y por consiguiente al propio Jovellanos con un amplio espectro de la sociedad y la cultura, para de esta forma tratar de contribuir a la divulgación y progreso cuanto el ilustre señor de Cimadevilla cultivaba o fomentaba en su sitio. Como muchos de ustedes ya conocen, su contenido abarca un amplio espacio temático, así como diversas disciplinas dentro de la cultura, las ciencias o las artes. Somos conscientes de la imposibilidad de dar cabida a todos por el volumen que alcanzaría la edición. Aunque por otra parte, serían muy bien acogidos trabajos sobre temas que aún no se han publicado, como pueden ser el teatro, el medio ambiente, la economía, las nuevas comunicaciones, la psicología, etc. Quiero decir que quedan temas que no se han tocado, pero que bueno, hay espacio para ello y es la idea de meter aquí el revolútum de todo lo que significa el espectro cultural y social de nuestro entorno. Es posible que se me haya olvidado alguna, pero son las que queríamos introducir. Su contenido se compone de breves artículos con un formato didáctico y divulgativo de pensamiento e investigación, estructurados en varias secciones temáticas, que con el trato debido y juicio de los directores de la revista y con el beneplácito del patronato de la Fundación, podrían ser la base para crear futuros debates en torno a alguno de los temas que se tratan. Esto lo estoy diciendo aquí por primera vez, nunca lo había dicho, incluso lo he comentado con el patronato, estoy aquí con esto que me puede escorrer a mí. Pero bueno, son ideas positivas, son ideas que pueden cuajar, son ideas que dan trabajo, y como el trabajo sabemos quién lo hace, pues igual lo afrontamos. Muchos teóricos de la cultura han tratado este tema. Los textos dentro de los libros transmiten, como todos sabemos, el pensamiento crítico de cada autor en una sola dirección. En consecuencia, una gran parte del mismo, si no todo, es pasto del olvido o como mucho de una relectura casual. Por eso, de ahí que queramos revivir o recordar o reavivar el contenido no de todos, pero sí algunos a lo mejor para. No vamos a negar que el libro hace al ser humano mucho más libre de lo que puede hacerle cualquier utopía política. Cada trabajo, investigación o tesis pasa a formar parte de esa especie de caja de herramientas que es el libro. No hemos de dejar en el olvido algunas palabras de nuestro prócer cuando escribe. Es muy general la ilusión de creer que cuando el hombre tiene un buen pensamiento ya es lo que en aquel momento piensa que es. Bien están los buenos pensamientos, pero resultan tan livianos como burbujas de jabón si no los sigue el esfuerzo para concretar la acción. Ahí me baso yo en que si no hacemos un esfuerzo en concretar lo que se dice aquí, lo que le ha costado a cada autor explayar en unas hojas, algunos de ellos son muy llevaderos a concretar, a debatir. Es lo que quiero hacerles llegar a ustedes. Estas ideas y muchas otras más son las que nos llevan a corroborar nuestra tesis de concretar la acción. Como dice Jovellanos, cada autor o pensador expone su tesis sobre el papel, pero hemos de intentar que tenga continuidad de alguna forma para tratar de exprimir y extraer el jugo de cada idea en un recipiente en el que se pueda abordar todo o gran parte de lo que es
de lo que el autor se ha tomado el trabajo de recoger en unas páginas. Solo se trata de una idea, ya que parte de otra ya existente, y que habrá que madurar dentro del seno de nuestra fundación y ver las posibilidades de llevarla a cabo con la ayuda y voluntad de algunos de nuestros colaboradores. Quiero también trasladarles a quienes han tenido la gentileza de acompañarnos en este acto, también a los autores que tenemos el honor de contar con nosotros, lo gratificante que es compartir la coordinación y la dirección de la revista con Rafael Atuña. Al fin y al cabo, son los autores quienes nos prestan su energía para poner en marcha cada número. Nosotros solo hemos de colocar el texto y unificar estilos de edición. Por ello, esta tarde van a ser los protagonistas. Los autores son los que van a darnos sus puntos de vista. A todos quiero hacer llegar el más sincero agradecimiento en nombre del Foro Covieros. No quisiera olvidarme tampoco con enorme gratitud que debemos un año más a la Caja Rural de Asturias por su desinteresado mecenazgo a la Fundación, que hace posible, entre otras cosas, la publicación de este nuevo número de la revista Almanaque, una entidad eficaz con sus clientes y herramienta fundamental para el progreso de Asturias, que además tenemos el honor de contar con la presencia de ningún directivo, porque no pudieron venir también por el tratarse del mes de agosto. El mes de agosto fue un poco traidor, iba a venir un directivo de la zona norte y no fue. Gracias finalmente a don Javier Gómez Cuesta, el párroco de San Pedro y presidente de la Fundación San Isidro, por facilitarnos siempre el uso de este magnífico espacio sin ningún problema ni cortapisa. Y muchas gracias de nuevo por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra presencia y muy especialmente muchísimas gracias a todas las autoras, a todas las personas autoras que publican artículos en este número del Almanaque y que están aquí presentes para que podamos escucharles. Realmente, como lo ha dicho Orlando, sin los autores y las autoras no seríamos nada. Nosotros hacemos el trabajo que podemos y por eso les estamos muy agradecidos. ¿Por qué? Porque es el quinto número que estamos editando, Orlando y yo. Yo creo, no voy a decir que cada año lo superamos, no, pero es que cada año hemos conseguido un nivel que a nosotros nos llena de satisfacción. Y eso es gracias a que las personas autoras que han entregado sus artículos, gracias a ellas lo hemos conseguido. Voy a hacer una exposición de la pantalla de todos uno de los artículos, pero lógicamente los autores o autoras que no estén presentes, pues no voy a hacer una pequeña referencia a ellos, nada más. Empezamos para no perder tiempo. El primer artículo que pertenece a los artículos de la parte de música es de Fernando Fernández Guerra, Vivir ante las hormigas con coche ilegal. Fernando, por favor, si... Al enterado. A ver cómo te repetiste la lección. Os ponéis, por favor, aquí en un extremo. Si subís a la mesa. Ahí mismo, ahí. No, porque así mejor hacer. Fernando, ya sabes que tu artículo a ti siempre me llena satisfacción y vamos casi que te lo exigí, pero claro, tú eres un especialista en ilegales. ¿Qué nos puedes decir como resumen de tu artículo? Bueno, con la venia, como se dice en los toros, a la presidencia. Y luego felicitarlos porque en agosto yo trabajé en cultura y llenar prácticamente una sala en una tarde de agosto tiene mucho mérito. Así que gracias por venir a escuchar lo que buenamente y sepamos y podamos contar. Antes quería comentar una cosa reivindicativa. Yo había querido en este número publicar un trabajo sobre la identidad, que es un concepto muy manoseado, sobre todo por la política, ¿no? Pero Rafa me dijo, no, algo más digestivo, algo más llevadero. Dije, ¿cómo qué? Dijo, de ilegales. Dije, sí, parecido, el mismo, ¿no? Más un concepto filosófico como el de la identidad, como una cosa tan prosaica como el cantante o músico de rock más importante de la historia de Asturias, que viene a ser lo mismo, pero yo a Rafa no le puedo negar nada, incluso dinero. Bueno, lo hablamos después. El caso es que yo además me enfrentaba a una doble lucha, porque yo sé que los rockeros no son lectores y los lectores no son rockeros. De manera que tenía que abordar desde un punto de vista suficientemente riguroso
para contar algo que no faltase a la verdad, pero suficientemente entretenido como para que la gente continuase de la primera a la segunda página, que es lo más difícil que hay como escritor, que pasen de la primera página hasta la última, cuando una obra, sacas una obra, ¿no? Tenía además otro problema, y era que en la música, en el arte en general, hay dos formas de abordar una antigua, rigurosa, clásica, potente, que es un análisis formal de la obra del autor, sus características musicales, el contenido de las canciones, el análisis textual, lo que dicen, el análisis formal, cómo lo dicen, cómo es su música, y otra, mucho más prosaica, que es hablar de las anécdotas, leyendas, que configuran un personaje artístico. En el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología, no importa mucho la biografía de quien hace un gran adelanto, porque basta con su obra, que es poderosa. Pero en el mundo del arte es como si esa creación fantástica de la obra tuviese que ir acompañada del mismo nivel fantasioso en la vida de los autores, fuesen escritores, pintores o músicos. Pues casi todo el mundo sabe la anécdota de la oreja de Van Gogh, pero es muy difícil encontrar mucha gente que te diga un solo cuadro, ¿no? Y en el mundo del rock es todavía aún más necesario, seguramente porque es una música menor, adornar la biografía del personaje de tal modo que supere el personaje a la persona y que la leyenda supere a la historia. Yo me inspiré en una escena de una película de mi western favorito, El hombre que mató a Liberty Balance, donde el editor de un periódico de un pueblo del oeste dice: cuando en el oeste la verdad cuando la verdad desemboca en la leyenda, imprimimos la leyenda. No hay rock and roll sin leyenda, porque no hay mito. Y los personajes del rock and roll necesitan desde el principio estar recubiertos de un barniz legendario. Por lo tanto, tiene que construirse una leyenda que puede llegar incluso a ser un personaje mítico, que no mitológico, ¿eh? Hay diferencias. Así que opté por algo que me venía relativamente fácil, aprovechando mi vida con Jorge de primera juventud y de adolescencia, y habiendo sido manager del grupo, y habiendo incluso tocado en alguna ocasión en la que se pegaba con su hermano, y entonces el hermano, pero si ya lo había leído, pues aproveché esa particularidad para ir desarrollando una leyenda mitológica en torno a un personaje que ha devorado a la persona hasta el punto de que, como pueden leer, el documental de la vida de Jorge Ilegal, Jorge Martínez García, es Mi vida entre las hormigas. ¿Pero quiénes son las hormigas? Él no vive en un hormiguero. Nosotros somos las hormigas. Su egolatría, su egocentrismo, su capacidad para desarrollar un personaje que ha superado 40 años de actividad profesional, le lleva a ser un personaje que trasciende el hecho puramente musical. Es un paradigma del rock and roll. El rock and roll como tal, vamos a desmitificarlo. No es una música especialmente compleja, es muy energética, pero no tiene unas letras que sean maravillosas. Y está desarrollada por dos tipos de personajes. Los rockeros son muy vitales, pero ambivalentes, ciclotímicos. O bien cuentan historias de amores desesperados abandonados por su novia y se refugian en la habitación con la persiana bajada, metidos en la droga para salir de esa realidad de barrio triste, húmedo, o que yo los llamo los rockeros lastimeros, o los hay, los rockeros vitalistas que adornan eso del rock and roll con sexo, drogas y violencia. Los vitalistas se empujan a todas las chicas que pueden por delante, porque son los machos alfa, su droga es el alcohol, beben más que todo el bourbon de Kentucky y más, y encima presumen de practicar la violencia y de practicar una rebeldía que no es tal. ¿Rebeldía contra quién? Si se fijan, no tienen una conciencia social, no tienen una conciencia solidaria, son individualistas, son machistas y hacen frases, pero que no van dirigidas
Nada más que es como insultos a Becker, como brindis al sol. Destruye, ¿pero destruye qué? Revélate, pero revélate contra quién. Cita nombres. Haz ideas completas con una sustancia. Esto es como un rock and roll. Yo en mis publicaciones de rock empecé haciendo un trabajo formal, luego pasé a una cosa legendaria y al final voy a acabar por desmitificar un fenómeno que es mentira que haya sido perseguido por el sistema. Si aquí también había rock and roll, Frank, y en Estados Unidos no, solamente algunos elementos muy conservadores de las iglesias, aquellas que tienen anabaptistas y tal, promovían destrucción de libros o discos, perdón, de rock, y se metían con el pelo, pero no fue realmente una persecución, porque además entró en Europa sin ningún inconveniente. Ya no voy a contar más. No, en el libro no fue por nada. Estaríamos encantados, pero además... Sí, es todo verdad lo que cuentas. La duda que yo tengo. Es todo verdad. Bueno, en el oeste imprimimos la leyenda. Vale. Nada de lo que contesta en el libro, sí que leemos. Una pregunta muy breve, porque tu relación con él, leyendo el artículo, es de amor-odio. No, esta foto, de cuando esto no puede estar, no está en el libro, porque esta foto es de este verano. Sí. ¿Y has ido a verle? ¿A dónde? Como... Sí, hombre, que lo contrato, fui a verla a muchos sitios, a Finisterre, a Bilbao, esta está en La Coruña, en la Plaza de María Pinta, y a Páramos del Sil, y voy dentro un poco a Buenmorto, donde va a cantar con Luz Casal. Luz Casal va a cantar con Bilbao. Sí, sí, y además la canción Mi vida entre las hormigas. Bueno, no sabía que tenías tú esta foto. Perdóname que te corte, pero muchísimas gracias. Perdona. Gracias por venir, Covadonga, y gracias por el artículo y por la pintura con lo que nos ha acompañado, que nos demuestra tus dos facetas. Por un lado artista y por otro lado escritora, y con gran sensibilidad, como demuestra la frase final del relato, que es: yo como Cavafis te deseo que el camino te sea largo. ¿Cuáles de las dos actividades te gusta más? ¿O realmente dónde te sientes tú más a gusto? Bueno, realmente mi actividad es la pintura. Y como ves, bueno, no os ha dado tiempo, me imagino, de leer el artículo, pero en el artículo hay muchas imágenes, con lo cual yo creo que se ve claramente. Yo lo que quería decir es que yo no soy escritora, soy pintora, pero un amigo, Miguel Mingotes, que todos conoceréis, me pidió que si podía escribir algo, me regaló una revista y me dijo que si podía escribir algo. Y bueno, empecé a darle vueltas, y si quieres te explico un poco cómo... Claro, pero ya escribiste, eres escritora. Ah, bueno, gracias. Me gustaría hacerlo mejor, pero bueno. No, lo has hecho muy bien, ahora tienes que hacer Yo más. creo que es sugerente. Tienes que hacer más. Bueno, no sé, pienso que puede abrirle puertas al que lo lea, ¿no? O ideas, o hacerse preguntas, que creo que es lo que puede ser interesante. Pues Miguel me dijo, ¿te gustaría hacer algo para esta revista? Puedes hacer lo que quieras. Y bueno, me regaló la revista, me gustó mucho, y me dijo, puedes escribir algo, puedes hacer lo que quieras. Y dije, bueno, pues vale, me animo, me gusta, a mí me gustan los retos, me gusta hacer cosas diferentes, y me gusta mucho conocer a gente que hace cosas también, y cosas interesantes. Y entonces empecé a darle vueltas a qué hacer, y bueno, como la revista es el Foro Jovellanos, pensé, evidentemente tiene que ser algo de Gijón, ¿no? En honor a nuestro ilustre paisano. Y empecé a pensar que Jovellanos paseaba, que hablaba del ensanche de Gijón, y empecé a pensar que hoy Gijón se había ensanchado mucho más. Y luego pues, nos coincidió también esta época de la pandemia, y bueno, para mí fue muy importante en la época de la pandemia, aunque ya yo la pandemia, o sea, los meses cerrados no los pasé en Gijón, los pasé en Bilbao, porque yo iba a medias entre Gijón y Bilbao. Cuando yo venía a Gijón, para mí, el ensanche de Gijón era salir, bueno, por eso el dibujo de subiendo a la Providencia, para mí era el paseo liberador, era el paseo todos los días a la Providencia o a la Colina del Cuervo, más allá hasta la Ñora, y volver. Y bueno, empezaba a pensar en esos grandes viajeros, en esa gente que vivía esa vida que nosotros no vamos a vivir nunca, que vivía una vida que eran 50 vidas nuestras, ¿no? Me pareció que nuestra vida
era un poco pobre, un poco monótona, un poco tal, pero bueno, siempre nos queda la fantasía, nos queda la literatura y nos queda buscar en nuestra vida corriente y ordinaria esos pequeños espacios de aventura. Entonces era un poco lo que yo quería contar. ¿Este cuadro qué es? ¿Un óleo o un qué? Es un watch. Un watch. Que como no lo podemos ver, y Sí. tampoco tengo nada que es un watch. Sí, es. Porque haces diversas expresiones artísticas. Porque te pedí, por ejemplo, me mandaste esto. Ah, sí. ¿Esto qué son? ¿Fotografías o es pintado? No, te mandé óleos. Óleos, son Óleos todo que válidos. tenía, sí, Hasta que pero bueno. ahora es que salió la azul. Sí, porque esa es la que iba. No, yo las pedía posterior para Sí, hacer sí, alguna muestra más de De mi obra. Ah, vale, gracias. O sea que estos son óleos. Son O óleos. sea que haces de diversos tipos. Sí. No, lo importante es la imagen. La técnica, pues, es una cosa que está al servicio de la imagen, ¿no? Lo importante es un poco esa idea. Bueno, lo que veis en el final del texto, que va contando lo que yo veo con lo que yo me fijo cuando voy en un paseo. Y una cosa que sería muy bonita es que, por ejemplo, aquí que hay un grupo de personas que pudiéramos hacer ese paseo todos y que cada uno pudiese contar sus imágenes, lo que él ha visto y el paseo se hace mucho más grande, ¿no? Y es una cosa muy interesante. Una idea muy interesante. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias. Como siempre hay problemas, error mío. Eduardo, por favor. Tenía que ser conmigo, Eduardo, este desastre técnico, porque aquí falta la hoja previa, que la veréis en el almanaque, donde es el artículo que él escribe, que ahora tengo que leerlo para meter la pata, que se llama Vida y literatura, el caso paradigmático de Scott Fitzgerald y de Zelda Sharp. Su mujer, bueno, ellos dos están aquí. Este es un libro de Zelda y estos dos libros son libros de Scott Fitzgerald. Y Eduardo hace en su artículo un repaso, una crítica, un comentario sobre las vidas torturadas, sus pasiones literarias, que me parece muy interesante. Eduardo, ¿cómo nos lo podrías resumir? Bueno, ellos, a mí siempre me interesó mucho Scott Fitzgerald, sobre todo como escritor. Aunque bueno, yo le conocí, me empezó a gustar un poco tarde, en realidad digamos, pues 25 años, así. Pero bueno, a partir de entonces sí que pues, leí casi todo lo que tiene publicado y algún libro de cartas suyos, sus cartas con Zelda y demás. Y más allá de los libros que son muy interesantes, también es muy interesante la conexión que esos libros tienen con las vidas principalmente de ellos dos y un poco lo que fue su relación de amor y casi más desamor, que es lo que más se plasma en los libros, la obsesión que él tenía por triunfar y por la fama, y como un poco eso unido al alcoholismo y a una vida un poco desordenada, pues acaba llevándoles a una vida que, pese a que podía ser considerada incluso exitosa desde un punto de vista de fuera, en sus cartas principalmente y en las novelas, se trasluce una vida mucho peor. Y yo lo que quería estudiar sobre todo es un poco esa conexión que existe entre las vidas de los escritores y sus obras. Y al principio hago un estudio un poco más general y también de cómo los escritores pues tienen tal obsesión con la literatura y se dedican de tal forma que un poco llevan una vida un poco más un poco peor en general, un poco están tan obsesionados con la literatura que viven menos, digamos, y si es necesario renunciar a la vida para tener o no esa literatura o no, o sea, para ser capaz o no de escribir esa obra literaria, un poco enlazado con ellos, pero también tocando otros autores, y luego ya analizo más esa relación con ellos, primero a través de las cartas que ellos se mandaban, que son súper interesantes, que yo creo que, o sea, pueden ser interesantes para cualquier lector, porque tiene un estilo muy literario y son muy apasionadas, cada uno con su estilo, y luego un poco en sus novelas, cómo su vida se refleja en sus novelas. Y principalmente a través de Suaves la noche, que es la última novela de Scott Fitzgerald, y de Reserva Melvals, que es la principal novela de Zelda. Tiene alguna novela más, pero o están inacabadas o muchas son imposibles de encontrar casi. Entonces, es la misma temática vista desde dos ópticas, digamos, y además también tiene una historia interesante que se desarrolla a través de artículos como, claro, Scott, que era mucho más poderoso, cómo influye
el contenido final de Reserva del Vals, como hasta cierto punto lo mutila para evitar que eso anticipe Suaves la noche, que va a seguir más tarde. Y digamos, ensombrezca un poco la historia de Suaves la noche. Y bueno, eso es un poco el continuativo. Y como leemos, y como han leído todos al final de tu artículo, hay un cierto malditismo, ¿no? Es decir, que esta vida al final, como dices tú, les destrozó sus vidas. Realmente no son los escritores felices que nos podemos encontrar hoy día, que tienen grandes éxitos con grandes tiradas ejemplares, ellos realmente lo pasaron muy mal. Bueno, yo sí, pero yo no sé hasta qué punto. Por ejemplo, en una de las cosas que cito en el artículo, un periodista que está haciendo una investigación de escritores modernos y él le comenta a otro, joder, porque estos como viven en hoteles a todo lujo y tal, y que Adam McEwan, que es un escritor muy reconocido a día de hoy, que siempre suena en las candidaturas de los Nobel y demás, y decía, yo es que ahora ya no soy tan feliz como antes, cuando sencillamente me encerraba a escribir entonces al final no está tan claro si son más felices así, si eran más felices llevando otra vida, nunca nos queda claro. Un poco también lo analizó al final Borges, que vivió puramente dedicado a esto. Me parece que él mismo decía que no había sido todo lo feliz que debería haber sido por estar obsesionado con la literatura, y sin embargo él parece que sí encontró la felicidad al final de sus vidas, o sea, al final de su vida, o sea, no sé, me parece un asunto interesante y complicado, o sea, muy difícil llegar a una conclusión única, que es lo que yo intento en el artículo, pero un poco de forma abierta. Una última pregunta breve, por favor, la respuesta. El Gran Gatsby se considera en Estados Unidos como una novela fundamental, de hecho creo que es lectura obligatoria en los institutos, pero realmente ¿es la que más te gusta de Cosillera o no es la que más te gusta? No, a mí la que más me gusta es Suaves la noche, y yo creo que la que más le gustaría es Suaves la noche. El Gran Gatsby tiene un estilo muy peculiar y sobre todo está muy bien escrita, entonces yo entiendo que haya tiene una historia como muy mágica alrededor y demás, y yo entiendo que tenga esa fama y que despierte esa pasión. Pero a mí me parece que Suaves la noche es la novela más real, digamos, la que expresa mejor lo que es su vida y las pasiones que yo sentía y demás. Entonces, desde ese punto de vista, a mí es la que más me gusta. Pues muchísimas gracias, Eduardo. El siguiente autor es Pablo Guerra, que no está presente, con lo cual veis simplemente la presentación del artículo y algunas fotos del mismo. Es un artículo muy interesante sobre el gran filósofo, profesor de filosofía, Carlos París, en una serie de veces que estuvo en Asturias, y veréis que es un planteamiento desde el punto de vista del marxismo, del materialismo dialéctico. Para que veáis que aquí en el foro nosotros no andamos con ni censuras ni nada, y puede haber algunos comentarios que a alguna persona le resulten un poco chocantes, pero el artículo, el estudio y los trazos sobre la vida de Carlos París son sensacionales, con lo cual, evidentemente, no hemos incluido sin ningún tipo de error. Miguel Mingotes no viene, es una pena que la pantalla no se vea muy bien, y como soy un artista súper original, mirad lo que nos mandó, un cuento que se llama Colores es un cuento para pintar, que teníamos que ponerlo en letra minúscula, porque si no nos comía. Primera diapositiva, colores en azul, en la segunda, el azul es una luz, el amarillo te quiere, el rojo te mira, y su firma, Miguel Mingotes. Miguel es siempre así, la pena no tenerle aquí, porque el último oírle hablar es una maravilla y siempre nos reímos un montón. Natalia, por favor. Yo la verdad es que estoy realmente chiflado y encantado que Natalia nos mande los artículos. Sé que está muy ocupada y le cuesta un sacrificio, pero yo es que estoy absolutamente maravillado. Es, bueno, se me llama la pintura de maravillas, ¿no? Sí, de maravillas, donde se recogía un gabinete y todo alrededor se iban colocando objetos, pinturas, cuadros, y bueno, lo que nos cuenta, resúmenos tú, Natalia, porque en esta primera pintura ves que es el cuadro de la música, y esto que refleja aquí es una pequeña referencia de este cuadro que figura encima de este cabecito. Por si se ve un poco más. Cuéntanos tú, Natalia. Gracias, Rafa.
tus palabras, gracias Orlando, por la oportunidad que me dais siempre de poder profundizar en aquellas cosas bueno, ideas que me llaman la atención. Pues os cuento un poco cómo surgió este humilde ensayo. Fue porque el Museo del Prado está haciendo algo que creo que es una iniciativa bastante importante, que es a la hora de captar nuevos públicos, que es bueno, pues involucrarse con las redes sociales, ¿no? Tiene Facebook, tiene Twitter, también tiene Instagram y tiene últimamente TikTok. Bueno, pues con Instagram todos los días, durante el curso escolar más bien, porque ahora en agosto no, de 10 menos 10 a 10 hace un directo y te explican una obra de museo. Entonces es maravilloso porque tú sabes que te conectas de 10 menos 10 a 10 y un experto te explica una obra del museo, que también es una manera de tener el museo, pues, ¿no? Hacerlo como muy tuyo y disfrutar de ese patrimonio tan rico que tenemos. El caso es que la obra no sé si fue la vista o bueno, esto es una obra, vamos a empezar por el principio, de Jan Bruegel el Viejo, ¿vale? Entonces es una serie de obras que son los 5 sentidos hechos en 1617 en colaboración con Rubens, ¿vale? Entonces, a ver, ¿por qué me llama la atención profundizar en este sentido? El caso es que estos cinco cuadros, que si tenéis la oportunidad, si no los conocéis, por favor, ir a verlos porque son magníficos. En concreto, del oído, que es este, bueno, pues vemos a una Venus hecha por Rubens, así, pues unas típicas figuras de Rubens voluptuosas, y luego, pues toda esa estancia que decía Rafa, que se llama pintura o gabinete de curiosidades, tuvo mucha fama durante el siglo XVI, bueno, pues que había cantidad de objetos, ¿no? Cantidad de una especie de afán coleccionista, ¿no? En concreto, el afán coleccionista de los que encargaron estos cinco obras, 5 sentidos, que fueron los archiduques Isabel de Eugenia y Alberto de Austria, que eran gobernadores de los Países Bajos meridionales, ¿vale? Entonces, hicieron estas obras y ¿a dónde voy a ir al detalle? Resulta que lo que decía antes Rafa, bueno, pues vemos muchos objetos que también la maestría de Bruegel a la hora de transmitir todas las texturas diferentes que hay en esos objetos. No es lo mismo dibujar pues, un vidrio que dibujar la textura de la alfombra o el fondo, ¿no? Por ejemplo, ese paisaje maravilloso, o obras de otros grandes maestros dentro de esta obra, ¿no? Y la tapa del clave que vemos aquí es una obra de otro artista coetáneo de Bruegel que se llamaba Heinrich van Balen, que es una especie de tributo. Aquí la tienes. Sí, es esta de aquí. Es un tributo, un homenaje a este pintor, ¿no? Por parte de Bruegel. Y lo pinta en la que vimos anteriormente, en la tapa del clave, bueno, no es exacto, pero es un homenaje a esta obra. Y también pasa para acá en la obra del sentido de la vista. El otro era el del oído, con la música, donde la Venus tocaba, leía unas partituras, y este es el de la vista. Y está encima de la granada de flores. Ahí. Es otra anunciación de los pastores de Van Balen. Y entonces, lo más interesante y lo que he querido poner en valor es que esta obra de Van Balen está en la colección Lledó Suárez, que alberga el Museo Casa Natal de Jovellanos. Entonces me pareció que cerraba el círculo y saber esto para mí fue tan sorprendente que quise investigar un poquito más sobre ello. Entonces, bueno, creo que tener un patrimonio en el Museo Jovellanos que no está expuesto, está en los depósitos, me parece, bueno, pues ponerlo en valor y que se sepa, me pareció que bueno, podría ser interesante. Nada más. Muchísimas gracias. Luismi, por favor. Miguel Piñera, que es realmente nuestro cronista no oficial de Gijón, pero debería de serlo, siempre nos sorprende con algo interesantísimo, maravilloso de Gijón. Fijaros, fotos de edificios de Gijón. Explícanos un poco. Bueno, pues si trato de sorprender, para no aburrir.
como aquí en esa revista admitiese todo, ¿no? A mí por lo menos ya 4 o 5 veces, mientras me han quitado y yo sigo colaborando. Pues bueno, ¿por qué se me ocurrió esto? ¿No? Puede ser la pregunta, ¿no? No sé si me hiciste esa pregunta. Sí, claro. Pues el año pasado, en la Feria de Muestras, la exposición fue Semeyes, en el stand de Gijón, que fui yo el comisario, algunos la veníais, y con ese motivo pues investigué bastante las fotos de Gijón. En la exposición había 250 fotos, pero había muchas más, claro. Y entonces uno de los fondos que hay en el Museo del Pueblo de Asturias, el Museo del Pueblo de Asturias tiene 2 millones y pico de fotos. Voy a repetir la cifra, 2 millones y pico de fotos. Algunas no son de Gijón, por supuesto, algunas están en cajas sin clasificar, pero 2 millones. Y para la exposición de la feria descarté poner fotos de este tipo, por no sé qué me digo. Y entonces dijo, porque hay un fondo que se llama fondo post-mortem, colección post-mortem. En todos los fondos del Museo del Pueblo de Asturias hay una colección post-mortem. Entonces, como para esa exposición no puse nada, digo, bueno, para la revista del foro, ¿no? Para Manacho. Entonces, que ahí ya digo de todo, ¿no? Pues esa colección, o ese fondo que hay en el Pueblo de Asturias, de fotos de gente muerta, como veis, de niños, no es muy grande la que hay en Gijón, son 69 fotos nada más. Y algunas son de Asturias, de España, 69 fotos son pocas. Y de Gijón hay 5. Entonces esas 2 son de Gijón. Lo que hice fue analizar más o menos esas 69 fotos y por encima, sobre todo las 5 que son de Gijón, ¿no? De fotógrafos de Gijón. Y son una tradición que ahora mismo nos parece totalmente obsoleta, claro, pero incluso tétrica o fúnebre, o como sea, no sé cómo definirlo. Yo no haría así una foto en mi vida a un familiar, ¿no? Pero digamos que desde 1870 hasta 1950 era muy habitual. En Galicia, en Asturias, en los países anglosajones, por supuesto, hacer fotos a los difuntos, para tenerlos, para incorporarlos al álbum familiar, para ver cómo eran, para recordar cómo eran, y eso lo hacía, ¿no? En realidad lo pongo en el artículo, todos tenemos en casa álbumes familiares. Ahora ya la gente joven ya lo tiene en el ordenador, en el teléfono, pero todos tenemos álbumes familiares, ¿no? Donde tenemos fotos nuestras cuando nacimos, o nuestro bautizo, ahí lo pongo, nuestra primera comunión, ahora tenéis fotos de la graduación, nuestra boda, nuestra jubilación, pero no nuestra muerte. Por lo tanto, aquella sí que existía ese concepto de las fotos de los familiares muertos. Naturalmente, gente que tenía cierto poder adquisitivo y podía pagar un fotógrafo para hacerla, porque son fotógrafos con fotografías de calidad. Hay una revista, no sé, me imagino que vos sabrás, no somos la primera revista que saca fotos de alumnos. Me imagino que aquí habrá algunos, yo conozco algunos del Colegio de la Inmaculada, la revista Páginas Escolares, cuando moría un alumno, en 1910, 15, 18, 20, hay varios niños retratados en la revista. Yo tengo los ejemplares en esa. La revista que incontrolable porque... Pues ahí hay fotos de niños que murieron. Porque es 1905, ¿vale? Sí, pues ahí, a principios del siglo, los primeros 20 años que yo tengo. Lo hubiese incorporado. Claro. Lo que pasa es que esto, lo que quise poner en valor también es los fondos municipales. Esto es un fondo. Sí, claro. Pero aquí no es una foto, es una trampa al hacer, está dentro del texto, está como está. Pero que no somos los primeros, ¿eh? No pretendemos tanto. Y además no es un morbo gijonés, porque después de estar el artículo ya editado, te mandé esto. Sí, que apareció por casualidad en la Casa de México en Madrid. Sí, es un retrato de un niño muerto que lo pinta Frida Kahlo. En realidad, fotos o sea, dibujos de gente muerta, y hay muchas. Y esculturas de gente muerta, muchas. Lo que es un poco más raro es la fotografía, pero la pintura, la escultura, no es nada raro, ¿no? Muchos reyes. Me acuerdo de la foto de dije Reyes, pero en fin, voy a unirlo con Antonio Machado, cuando muere Antonio Machado, y la foto en Coyure, en la cama, con la bandera republicana, bueno, vamos, no era nada del otro mundo, ¿no? Muchas gracias. Y en Boca Socorro nos trae
como en las 4 ediciones anteriores, las 12 noticias arqueológicas más relevantes acaecidas durante el año pasado. Yo este verano estuve temblando con todo este vaivén de fichajes de futbolistas, por si a Guillermo nos iban a fichar de otras revistas, nos iban a quitar, porque es un fijo en la plantilla que resulta que es sensacional. Ya veréis los 12 noticiones arqueológicos que salen de la revista, bueno, hay 4 fotos de 4 de las posibilidades. Para ti, ¿cuál destaca? Ya no digo una, porque es muy difícil. ¿Qué 2 noticias destacarías más? De las que relatas. Bueno, las noticias están clasificadas de más importancia. De menor importancia, según mi criterio, que no es el criterio que podría tener a lo mejor cualquier otro arqueólogo, aficionado a la arqueología, historiador, ¿no? De hecho, se publica en muchas revistas de género, a final del año, las mejores noticias que aparecen en Generalmente este tipo de noticias corresponde a National Geographic, por ejemplo, lo hace con respecto a cuestiones muy políticas, ¿no? Una de Sudamérica, otra de Estados Unidos, otra de tal, para repartir un poco, supongo, de la clientela que tiene de lectores, ¿no? Pero no responde a un criterio verdaderamente arqueológico de importancia, muchas de ellas, ¿no? Yo las que pongo son las que sí son importantes, desde luego, las que han aparecido al cabo del año. Y les pongo de más a de importancia, pues, la primera, la segunda, la tercera, pues las otras también tienen alguna un cierto nivel muy parecido de importancia. Pero claro, hay que clasificar. Es lo mismo que en la lección. Estas son 12, pero hay muchas más importantes. Y a veces decidirse pues es complicado, porque claro, ¿cuál es el criterio? ¿No? De hecho, en la página web a veces me critica alguno de que yo tengo preferencia por la prehistoria. Y digo, no es preferencia, sino que simplemente se investiga mucho más en el ámbito prehistórico, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías del análisis de ADN antiguo, salen más noticias relevantes que propiamente de arqueología, y sobre todo porque la arqueología requiere más subvenciones, mientras que en historia se pueden hacer estudios a partir de los fósiles que ya se tienen. Entonces ahí haría falta, porque siempre hace falta dinero, no es necesario haber tenido subvenciones. Entonces, claro, a veces aparecen noticias muy relevantes porque vienen desde el punto de vista del análisis que se hace del ADN antiguo de estos fósiles, que, claro, revolucionan mucho el sistema, ¿no? Y ese es el criterio. Por cierto, aunque hablabais de difuntos, de fotos de difuntos, aquí llevamos varios años también publicando momias, calaveras, son partes de difuntos, no es el difunto completo. O sea, son fotos. No está raro. La última noticia en España que salió la semana pasada del descubrimiento del Stonehenge o algo así de español. Bueno, es una noticia relativa. Esa noticia se salió mucho en los medios porque resulta que cuando bajan las aguas pues aparecen unas piedras parecidas a Stonehenge, bueno, parecidas por decir algo, ¿no? Y todo el mundo lo publicó y salió todos los días y tal. Yo ni siquiera lo publiqué en mi página web porque había una noticia mucho más importante, que es que en Huelva se ha descubierto recientemente pues todo un complejo megalítico de dimensiones colosales. Y eso pues ha aparecido muy poco. Y entonces, generalmente los medios de comunicación dan mucho palo a muchas noticias porque las agencias las emiten y entonces todas copian esa agencia y tal. Pero es una noticia que ya se conocía. No mira la sequía. Sí, es una noticia que ya se conocía desde hace mucho tiempo y ese fenómeno suele ocurrir todos los años. Antes que bajan los niveles de agua, pues aparece esa especie de cronis megalítico y dicen el Stonehenge español. Claro, cuando lo haces con referencia al Stonehenge inglés parece que estás ante una gran tal, pero ya era conocido desde hace muchos años. Para probar los ingleses sí. Sí, pero ya digo, tenemos muchos megalíticos mucho más importantes que ese, incluso comparables. Stonehenge evidentemente tiene una proyección muy importante a nivel internacional porque los dineros que dedican al estudio de lo que es el movimiento de alrededores es brutal. Quiero decir que Inglaterra ahí echa vamos el resto, ¿no? Y descubren cosas importantísimas, ¿verdad? No solamente es el conjunto geolítico del que es más aquí, sino todo un área alrededor y
inmensa que está relacionada con el monumento. Entonces, claro, yo creo que en mi página debería tener unos 30 posts dedicados a Stonehenge. Y ahí está recogido todo lo que se ha descubierto de Stonehenge. O sea que aquí de que esté interesado en Stonehenge, que no pierda tiempo buscando en internet de Stonehenge, de Google, porque van a ver 4 cosas. Es como la evolución humana. Todo el que quiera conocer lo que es la evolución humana en los últimos años y todos los hallazgos que se han hecho importantes, pues tiene que ir a la igual. Yo el otro día comprobé que incluso profesores muy especializados citan los artículos de este anticuario. De hecho, la Academia Edu pues, me manda siempre que me haga socio, vamos pagando para ver dónde me citan. Pero claro, que pagar y luego pasar. No tengo tanto detalle, ¿no? Y entonces, te digo, para que quiera conocer lo que son las evoluciones de la evolución humana, la tecnología, etcétera, etcétera, el tema anticuario lo tiene todo desde casi el año 2008. O sea que es un periodo abundante. Esos 10 años los que llevo, no sé lo que acaba eso. De momento continúo. Y bueno, si vosotros queréis que continúe. Eso es lo que quería decirte para finalizar. Queda renovado. Agradecemos, esperamos que tengas fuerzas y sobre todo. Sí, renovar. Ahora ya un programa de salud, pues. Ahí está. Pablo Vázquez Otero, miembro del Foro Jovellanos, un especialista en crónicas y sociales de Jovellanos, nos sorprende con un ensayo informándonos de las minas prehistóricas que están a tiro de piedra, aquí al lado, en la Sierra del Álamo, que incluso se puede llegar a ellas muy fácilmente hasta la boca, hasta la entrada, y os lo recomendamos encarecidamente por lo interesante que es. Miguel, por favor, acércate sin prisa pero sin pausa. Miguel es otro colaborador habitual del Foro Jovellanos. Puedes poner esta fíjate donde aquí mismo en medio que esta vez nos ha agraciado con una entrevista a un político, expolítico y escritor sobradamente conocido como era San José Sánchez Vicente, y sobre esa, Miguel, yo te quiero preguntar, esta es una película, esto es una entrevista en 2 idiomas. Tú preguntas en castellano y él te contesta en bable. Realmente te pudiste enterar de todo, ¿no? Sí, díselo ahí. Sí, vamos, esto fue cuando la pandemia, algunos se divorciaban y yo pues, me dedicaba a pedir por internet, porque internet cuando se entrega bien es muy bonito, pero cuando no, pues sobre todo las redes sociales, que me están insultando, pero yo tengo que cuidar, ¿no? Y yo me arreglo. Entonces yo ya iba contactando con escritores, pidiendo entrevistas. Yo le mandaba un post ya de 15 preguntas que yo me mandaba y bueno, así tengo un montón en la cola, ¿no? Así conseguís hacer muchas. Sí, y aquí me parece que tú mencionaste a Menéndez Pelaez. ¿No? Sí, está aquí. Sí, pues no sé si te acordarás de mí, hace años que nos citamos en el grupo que me contaste sobre el teatro comunista y tal. Sí, yo tengo memoria, sé que nos ayuda con ello. Y Handy está bueno, pues igual ya tienes la entrevista para el año que viene. Pues no lo sé. Y no, tengo monólogos porque... Bueno, pero eso ya lo hablaré porque eso forma parte de otra parte de la hermana. Pero lo que sí te quiero decir, Miguel, es que eres muy activo, no paras. Ayer mismo estaba, me parece, en Salamanca. Te veo todo el día en internet con presentaciones, con cosas. Del 15 al 21 de Coahuila, ya vamos 3 veces y yo estuve viviendo allí 5 años. Ah, claro. Fuimos la primera vez, fuimos a conocer mi colegio de LGB, San Mateo, donde yo viví, en el barrio, en el patio donde jugábamos, y esta vez yo fui un par de veces así a escapadas de mis hijos y mi mujer, y iba al patio y cerraba los ojos
y nos veíamos todos jugando, y ahora no. Y me está dando una nostalgia. Qué pena, ¿no? Qué pena, bueno, el tiempo pasa para todos. Otros murieron, otros se murieron, y ya septiembre cumplió ya 65 años. Bueno, eres un chaval, así que con la energía de siempre, Miguel, te damos exclusivamente las gracias y oye, hasta la próxima, porque el próximo año estarás aquí seguro. Y hablaremos del monólogo, y hablaremos del monólogo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Este es mi artículo, con lo cual poco voy a decir, era un artículo que es más extenso y otro no extenso, estaba ya publicado, pero me parecía que era una buena oportunidad y sobre todo estaba un poco picado con mi hijo, porque el anterior almanaque le había publicado y yo no, y dije, pues este año no me quedo sin publicar. Tiene mucha información y es un tema muy interesante, toda la relación entre el cine y la ópera. Doy mucha información, a veces soy un poco pesado y concepto de información, pero bueno, espero que lo disfrutéis. Enrique, por favor. Mirad, este artículo, aparte de que es un amigo íntimo, para mí conjuga dos maravillas que nos encantan a los dos, el cine y el ajedrez. Para los que no lo sepan, Humphrey Bogart tiene una relación continuada y extensísima con el ajedrez, aparte de lo gran actor que fue. Y todo eso nos lo refleja Quique en su artículo. Resúmenos un poco el tema, o vivencias, cuando lo escribiste, porque aparte documentaste un montón. Bastante. Es que había muy poco, hay varias biografías, sobre todo cine, bueno, que se refiere. Todos sabíamos que Bogart había jugado ajedrez, pero claro, había que buscar bien, dónde, cuándo, en qué años, etc. Entonces sufrí bastante para encontrar su biografía, su mejor biografía, que es la que cito ahí, de Sperber y Lax, porque estaba descatalogada, pero bueno, luego al final la encontré. Aparte de otras que tienen en inglés, etc. Y entonces, bueno, está bastante documentado con 7 biografías que leí, aparte de internet encontré un biógrafo de ajedrez, no de cine, que hablaba de las cosas que hizo él en la vida. Porque bueno, yo sabía que había jugado al ajedrez, porque bueno, habíamos visto fotos de él jugando ajedrez, etc. Pero su relación con el ajedrez fue mucho más extensa. Es decir, durante varios años vivió del ajedrez. Porque cuando llegó el canal del 29, él era un actor, bueno, de medio pelo, Broadway y tal, Broadway cerró, no había dónde actuar. Y entonces él se ganó la vida jugando ajedrez, 40, 50, 60 partidas diarias, a medio dólar, $1, etc. Y bueno, pues todo eso, pues, cito ahí los sitios donde estuvo, etc. Luego un poquito de su vida cinematográfica, bueno, primero en Broadway y luego en los primeros años del cine hablado. Y luego me centro en la foto que todos tenemos en la cabeza de Humphrey Bogart delante de un tablero de ajedrez, que es Casablanca, ¿no? Casablanca fue, bueno, pues una película fantástica, me vuelve loco. Probablemente una obra de arte, no lo sé si es pasarse, pero está dentro de esas obras de arte que son maravillosas y además salió, no se sabe muy bien cómo salió, porque todos los días se estaban aquí a rodar un par de folios que habían enviado los guionistas y luego vamos a suprimirlo porque no había manera de seguir y aquello fue un caos, pero fue un caos maravilloso que dio un producto fantástico. Entonces siempre se dijo que ya había aprendido a jugar al ajedrez con su padre, igual que había aprendido a navegar a vela con su padre. Él tenía varias declaraciones diciendo que si no hubiera sido actor de cine, hubiera sido ajedrecista o marino. Fueron sus dos grandes pasiones desde que tenía 10 o 12 años. Entonces, lo de ajedrecista lo tuvo que ejecutar, además profesionalmente, para poder ganarse el pan durante los años posteriores al crack, Bursátil del 29. Pero luego siempre se dijo, él quiso que el personaje de Bill Blaine fuera un ajedrecista. Y esto está escrito en muchos sitios, pero ya sabes cómo son estas cosas. Uno coge, lee lo que escribió el anterior y va, la mentira se va. Espero que las dicen que no. Y además hacen varias menciones a Koch. Edward Koch fue uno de los guionistas, uno de los 4 guionistas, porque aunque en Casablanca aparecen 3, hubo un cuarto que perdió la estatuilla, por cierto, porque fue Oscar el mejor guion adaptado, perdió la estatuilla porque era Casey Robinson, un guionista muy famoso entonces, porque él solamente aparecía en los títulos de crédito cuando él era el único autor del libreto. Entonces no quiso salir, se perdió la estatuilla. Algo aprendería. Y también se perdió la estatuilla Bogart.
Y esto es un atentado a la historia, ¿no? Porque Casablanca es él y es algo, no sé, es algo muy especial, ¿no? Él hizo Casablanca y Casablanca lo hizo a él. Y su interpretación es magnífica. Entonces estoy investigando y Sperber y Lax dicen que fue Edward Koch, el guionista, el que le planteó a Hal Wallis, que era el alma mater de la Warner, el productor, jefe de producción, y le dice que como la intriga es muy enrevesada, entonces va a tirar de unas escenas de ajedrez para que es como un contrapunto, ¿no? Visual, no verbal, donde se explica que como es tan complicado como un tablero de ajedrez. Entonces, si recordáis un poco la película, bueno, primero hay una serie de escenas y a los pocos minutos aparece un tablero de ajedrez, una copa a medio beber, un cigarrillo a medio fumar, y no se ha visto todavía Ripley, solamente se ve el tablero, y entonces aparece Ripley, se sienta, y uno de los empleados le da un pagaré, una deuda de juego, le va a hacer el Ripley, ok, y entonces se ve a él. Y entonces Michael Curtiz cambia el plano con un plano cenital y se ve a Bogart con los ojos negros, es decir, no hay emoción, no hay nada. Da a entender que es un ajedrecista que domina el terreno, primero lo ha pensado, firma el pagaré, etc., ¿no? Y hace luego otro gesto cuando entra Peter Lorre, el que lleva los salvoconductos famosos, ¿no? Que es una escena fantástica. Los diálogos son impresionantes, que las actuaciones de ellos también. Y entonces le propone que se quede, que le guarde los salvoconductos. Claro, aquello era terrible, porque si tenía la policía y el amigo Paul Reigns, pues te va a pasar. Entonces, cuando él va a coger los salvoconductos, tira el rey negro que sale fuera del tablero. Inmediatamente, Curtiz va allí, ves cómo él coge el rey, lo sujeta firmemente con los dedos y lo guarda con la mano. Ese rey es él, en mi opinión. Es un gesto que hace Curtiz para que nos fijemos en eso, ¿no? Es la seguridad del rey. Si no, jaque mate. Bueno, todo eso lo cuento un poquito ahí, cómo va, luego cuento un poco ya cuando él está en la época de gloria. Él fue director técnico de la Federación de Ajedrez de los Estados Unidos, uno de los fundadores de la Asociación de California de Ajedrecística, organizó el Panamericano de Ajedrez, donde él hizo unas dos ceremonias, etcétera, etcétera. Toda la vida estuvo muy relacionada con el ajedrez. Desde que su padre le enseñó hasta que falleció, después de unos meses terribles del cáncer. Cuando falleció, había al lado de la cama un tablero de ajedrez. O sea que fue el comienzo entonces de una espléndida amistad, ¿no? Porque en Casablanca todas sus estuvo relacionadas con aquí, que para finalizar, sí. Hay siempre el foro y el almanaque, parece que tenemos suerte, porque siempre ha habido el mito de que Ingrid Bergman era 5 centímetros más alta que Bogart, en todas las escenas aparece él más alto, y se decía que Bogart, cuando estaban sentados, le ponían cojines y que cuando estaban de pie le ponían unos zancos. Después de tener el artículo publicado, encontramos esto. Ahí está. Esto no está en el artículo, esto lo ves en la página web después. Lo incorporaremos a la página web y este es el artículo para hacerle homenaje, gracias al cual le encontramos. Es un artículo del debate que, bueno, pues unos meses después, pues miren qué fotos. Y esa foto no estaba ni en Wikimedia ni en ninguna otra. Y apareció. Miren qué foto. Sí, no se sabe muy bien cuántos centímetros. Según Sperber y Lax, esos son de dos. Esos son de dos. Esto es. Y ella lleva un tazo de en Wikimedia aparece unos 73 y ella unos 75. En otros sitios aparece unos 72. Bueno, por ahí a lo mejor no eran 5 centímetros, pero bueno, ella era más alta, poco tacón que llevara, pues entonces. Claro, aquella en Hollywood no se podía permitir que la mujer fuera más alta que el varón. Esto ya era, entonces ahí está. No está. Bueno, esto no entró en la versión papel, ¿qué lo vamos a hacer? Sara Álvarez, cuyo currículum tenéis al final de la página, ingeniera, especialista en varios temas, tiene un máster en antropología nada más que por la Universidad de Columbia de Nueva York, y es un artículo súper interesante acerca de la revolución digital.
resúmenos un poco, cuéntanos lo que disfrutaste haciéndolo, de dónde vino la idea. A mí me pareció muy útil y muy interesante. Si no está a nuestro nivel, continúa con ese nivel. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Que sea útil, entendible y también, bueno, pues que exhorte un poco a la reflexión. Y pues, ya que todos han contado, me parece muy interesante esto de contar cómo se fraguan estos artículos, porque estas cosas no nacen hechas, sino también, y bueno, los editores, aunque quieran hacérselo los modestos, también hacen mucho trabajo, ¿no? Y todo pues surgió cuando Orlando me propuso pues pensar en un tema. Estuvimos ahí peloteando. Yo viví en México unos cuantos años, entonces a veces me salen palabras un poco mexicanas. Estuvimos peloteando unos cuantos temas y me envió pues, un artículo de Jovellanos de finales del siglo XVIII, que era la oración sobre la necesidad para unir las ciencias y la literatura, las ciencias y las humanidades. Y eso pues, me inspiró mucho, además unido a... Yo trabajé unos cuantos años como consultora de innovación, consultora de transformación. Básicamente, lo que yo hacía era ayudar a empresas que querían hacer procesos de transformación digital, ¿no? Esta palabra, tanto transformación, digitalización, innovación, que está en boca de todos y que yo me di cuenta que muchas veces todos hablamos de ello, pero no sabemos siquiera lo que significa, ¿no? Entonces, pues este artículo, y como digo, mi experiencia y también mi experiencia en la Universidad de Columbia, donde yo venía de estudiar Ingeniería de Caminos en la Universidad Politécnica con un plan de estudios del 58, entonces venía pues, de una enseñanza muy estructurada, muy reglada, y en la Universidad de Columbia pues, me encontré con que pues, ahí yo fui a estudiar antropología, pensé que nos daría conocimientos y nosotros simplemente escucharíamos, y con que pues, nos pasábamos clases debatiendo. El profesor nos soltaba una pregunta como ¿qué es la cultura? ¿No? Un concepto central de la antropología. Y nos pasábamos 2 horas debatiendo sobre qué era la cultura, o qué es lo artificial, qué es lo natural, qué diferencia lo artificial de lo natural. ¿Es siempre lo natural mejor que lo artificial? Y eso, bueno, pues como digo, me pareció muy interesante porque creo que muchas veces saltamos a hablar, a dar soluciones, cuando pues es muy importante a veces dar un paso atrás o unos cuantos. Y eso, y el pensar, oye, pues ahora que hablamos tanto de transformación digital, ¿qué significa transformación? ¿Hacia dónde queremos y debemos transformarnos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo busco, bueno, pues plantear y dar algunas recomendaciones acerca de pues, cómo creo que al final pues, este debate de la innovación, de la transformación digital, yo sé que no es tan apasionante como la literatura, la pintura, la música, estas cosas de las que estamos hablando, pero pues nos va mucho a todos en ello, ¿no? O sea, cada vez más la inteligencia artificial, la tecnología forma parte de nuestras vidas, de nuestros trabajos, y por eso, pues, algo que yo busco también siempre, pues, cuando doy charlas, aunque confieso que ninguna charla me hace tanta ilusión como esta aquí en mi ciudad, ¿no? Con mis padres, mi profesor de filosofía, gente que me ha conocido desde pequeña, pero siempre que doy charlas, bueno, pues busco que todos nos demos cuenta o que todos como ciudadanos nos involucremos en este debate de, oye, ¿cuál es el tipo de ciudad o de sociedad digital que queremos, ¿no? Entonces, pues algunas de las preguntas que creo que deberíamos plantearnos es, oye, pues está muy bien tener el email gratis o poder buscar en Google gratis, pero al final ya sabemos el precio que estamos pagando, ¿no? Entonces, ¿estaríamos dispuestos a pagar por nuestro email a cambio de respetar nuestra privacidad? ¿Cuánto poder queremos darles, bueno, pues a los gobiernos, a las corporaciones? ¿Hasta cuánto, bueno, pues los ciudadanos tenemos que ser dueños de nuestros datos? Son preguntas que pueden parecer muy complejas, pero creo que todos deberíamos plantearnos. Y también, bueno, pues, como decía, y para unir un poco con esto que hablaba, y bueno, 200 años después, ya Jovellanos nos lo dijo y seguimos diciéndolo, ¿no? De cómo, bueno, pues al final, aunque hablemos de tecnología, aunque hablemos de digitalización, siempre la respuesta va a tener que ser humana, ¿no? Porque al final, pues todo esto solo sirve si mejora la vida de los humanos, y es por eso, bueno, pues por lo que pues como ciudadanos no podemos eludir el debate, ¿no? Y pues, bueno, ya para terminar, yo ahora que trabajo en Estados Unidos, y allí algo que me parece muy interesante y alentador es que hay un campo pues, muy incipiente, ¿no? Que es la ética de la inteligencia artificial.
y donde están contratando a ingenieros, por supuesto, a programadores, pero los perfiles más demandados pues, son científicos sociales, antropólogos, filósofos, es decir, pues las humanidades nos están poniendo de valor porque al final pues las humanidades son las que nos ayudan a dar respuestas que muchas veces no son binarias o nos ayudan muchas veces bueno, pues a entender el contexto de la pregunta, ¿no? Y en vez de a veces, pues, como decía, lanzarnos a dar las respuestas directamente sin siquiera a lo mejor a veces haber reflexionado o haber entendido pues, cuáles son esos conceptos de los que también hablamos. Y ya, bueno, pues para terminar, nada, me sumo a lo que dijo Moratinos, yo en otras palabras, pero al final la ejecución es lo que separa las ideas del éxito, ¿no? Es en la ejecución. Y al final, pues el hecho de que un artículo como el que yo escribí de tecnología, de digitalización, etcétera, esté pues junto con otros artículos de literatura, de pintura, de música, pues creo que es un paso precisamente en lo que yo escribo, que es bueno, pues que el debate sobre la digitalización y la tecnología no esté circunscrito únicamente a los ingenieros y a los expertos, sino que bueno, pues todos nos incluyamos en ese debate. Muchas gracias. Sobre el Cino del Oeste y los derechos humanos. Es una pena, pero es que nosotros somos una revista anual. Esta es el artículo 1, es la primera parte. La segunda parte hasta el año que viene no la vamos a poder tener. Habla del cine clásico de indios y vaqueros. Es el cine clásico donde los indios siempre eran los malos y no nos dejaban porque había que dejarse. Y así ha pasado con la masacre y el expolio del indio americano. Y como digo, por luego los propios estadounidenses. No españoles. No, españoles trataron muy bien, pero como digo, el foro está siempre de actualidad y hasta parece que el Vaticano nos lee, porque fijaros lo que dijo el Papa Francisco. Pidió en Canadá que no se repita la violencia contra los indígenas, porque evidentemente el expolio y la masacre de los indios, tanto en Canadá como en Estados Unidos, sucedió. Último, siempre tenemos una sección para la poesía, la segunda parte, Silenciadas pero no olvidadas, donde adjuntamos una serie de poemas seleccionados de poetisas muy conocidas en España. Siempre nos ayuda María Carmen Aranda, que como veréis ahí es una coleccionista de premios, porque resulta que ahora mismo, pues nada más y nada menos que le han dado 2 premios casi seguros. Le agradecemos muchísimo el trabajo, pero la misma no está aquí. Por último, queremos daros una pequeña guinda de entretenimiento. Es verdad que Jovellanos nunca mencionó la magia en sus escritos, pero sí hablaba de los juegos, de los entretenimientos, porque el tiempo libre hay que hacer cosas. Pues bueno, pues nosotros ahora hemos dicho a estos 2 magos asturianos, trampa de cartón, que nos diviertan un rato y por la calidad que tienen, yo creo que lo vamos a pasar fenomenal y una vez que acaben, ya no vamos a decir nada hablando yo. Vamos a ponernos abajo con todo el público a mirarlo y nos marcharemos. Así que, a lo que nos pagan ya. Muchas gracias.